Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con este evento que tenemos para hoy, para hablar un poco de oportunidades para 2022. Este es uno de los últimos eventos que haremos este año, así que bueno, nos gusta acabar con estos títulos o estas temáticas, ¿no? Porque son muy interesantes. Estamos acabando el año y queremos ver cómo posicionarnos. Hoy tendremos con nosotros a dos entidades. Tenemos a Patricia de TREA. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Y aquí también tenemos a Paul, en este caso en presentación de Mafre. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Muchas gracias. Así que nada, hoy haremos una pequeña presentación. Va a empezar Patricia de TREA comentándonos un poco, pues bueno, su visión de la casa, va a explicar un poquito visión de mercado, quién es TREA, un poco producto y oportunidades, porque este producto es interesante para 2022. Luego pasaremos a Paul, que hará lo mismo, y luego os dejaremos un turno de preguntas para el final. Así que, por favor, ir poniendo todas las preguntas que tengáis. Cuando acaben los ponentes, les haremos unas cuantas preguntas y a ver si encontramos buenas ideas para el año que viene. Así que nada, Patricia, cuando quieras. Fenomenal, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Zona Value por invitar a TREA a participar en este evento. Y bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar viéndonos. La idea de la presentación de hoy es, bueno, pues como dice Dani, daros unas pinceladas de cómo vemos el mercado y de daros algunas ideas de inversión, que ahora no es un mercado, estamos viendo que no es un mercado fácil. Vemos que está todo en máximos y ya empieza a dar, bueno, pues como un poco de miedo dónde va a ser, cuál va a ser el activo del 2022, cómo nos podemos cubrir contra la inflación, que también es una de las temáticas que más estamos viendo últimamente, etcétera. Entonces, bueno, espero que después de esta presentación quede todo un poco más claro. Os voy a empezar contando en 2 minutos quién es TREA, en la siguiente diapositiva, para los que no nos conozcáis. Nosotros somos una gestora independiente. De las independientes españolas somos de las más grandes y solo hacemos una cosa, que es gestionar fondos de inversión. No hacemos nada más, no tenemos banca privada, no somos agencia de valores, no gestionamos patrimonios de clientes individuales, somos únicamente, digamos, la fábrica, para que nos entendáis. ¿Cuál es nuestra filosofía en TREA? Bueno, pues en primer lugar, nos gusta ser una gestora muy activa. Nunca vais a ver nuestros fondos, nunca los vais a ver, bueno, pues muy ligados a los índices de referencia. Todos nuestros fondos son muy flexibles, intentan siempre buscar las mejores oportunidades en cada ciclo de mercado y no atarse demasiado a tendencias. Y no somos totalmente diferentes a lo que podría ser, por ejemplo, un ETF, porque ya digo que, bueno, pues gestionamos con mucha flexibilidad. Y con un Active Share nos referimos al porcentaje de similitud con los índices de referencia, bueno, con un Active Share muy, muy alto. Somos una gestora ya relativamente grande en tamaño en cuanto a personas, como veis 55 personas en el equipo, y lo importante y lo que más os puede concernir a vosotros son 20 profesionales de la inversión. Tenemos analistas para renta variable Europa, tenemos analistas para renta variable Estados Unidos, para renta fija, tanto para renta fija como tradicional como para mercados emergentes, y ya digo que intentamos cubrir todas las áreas geográficas y los principales activos sin recurrir a ser una gestora, digamos, con muchísimo producto. O sea, somos más bien una gestora boutique, hacemos poco y lo poco que hacemos lo queremos hacer bien. Por supuesto, súper comprometidos con ESG. Es un tema que nosotros llevamos, ahora es verdad que se ha puesto muy de moda y sobre todo ahora después de, pues de estar medio solucionado el tema COVID, se está hablando mucho sobre los factores, sobre incluir los factores ESG en las carteras de inversión, etcétera. Nosotros con esto llevamos ya tiempo, llevamos casi desde el inicio de la creación de la gestora. Y no solamente nosotros no pensamos que sea una moda y no solamente pensamos que, pues que es importante, pues lanzar el típico fondo temático ligado a ESG, sino que pensamos que es importante integrarlo en toda la gestora. Nosotros a nivel gestora estamos todos preparados para ello, hemos recibido formación en ESG. Y los gestores y los analistas, pues están ligados a una herramienta que, pues que les bloquea muchísimas acciones que a lo mejor en algún momento dado les gustaría estar en alguna compañía en concreto, pero por temas ESG, por el ranking que sale a lo mejor más bajo de lo normal, no pueden. Entonces ya digo que con esto estamos muy comprometidos, adheridos, como veis, a PRI
desde hace ya años, que son los 6 principios avalados por Naciones Unidas y, como digo, integrado en todos nuestros fondos. Y ya no hablo más de TREA. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la presentación de hoy la hemos querido centrar en mercados emergentes. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la visión general de TREA, como he empezado hablando un poco de la inflación, que es un tema que nos preocupa a todos, bueno, pues empezaré diciendo que, bueno, que para nosotros la inflación es un factor transitorio. Es verdad que pensamos que se va a quedar un poco más de lo que se esperaba al principio. ¿Por qué hemos visto estas subidas tan bruscas de inflación? Bueno, porque al final venimos de una economía totalmente cerrada. En el COVID estaban todas las economías cerradas y por primera vez en una crisis los gobiernos, bueno, pues lograron mantener las rentas de los ciudadanos por niveles muy similares a las rentas que tenían antes del COVID. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que en el momento que se han empezado a abrir las economías, la gente ha salido a las calles, ha salido a consumir y la demanda que había por parte de la gente era muy, muy alta y en muchos casos, bueno, pues las compañías no tenían la suficiente oferta como para cubrir toda esta demanda. Entonces, eso ha hecho una subida de precios, sobre todo, bueno, pues en los precios de la energía, que eso es lo que hemos vivido todos en nuestro día a día, con el precio de la luz, con la subida del precio de la gasolina. Y ya digo, o sea, subidas que bueno, pues que no se veían desde hace muchísimo tiempo. Esto es lo que ha llevado a la inflación a tener, bueno, pues estos repuntes tan bruscos. ¿Que pensamos que esto va a ser una tendencia a largo plazo? No. En el momento que todo esto se estabilice, en el momento que venga, bueno, ahora estamos en pleno invierno, pues en el momento que venga un poco más de calor, en el momento que la economía se empieza a estabilizar un poco más, pensamos que estos precios y que los precios de las materias primas y de la energía no se van a mantener en unos niveles tan altos. Entonces, para mediados de 2022, finales de 2022, pensamos que la inflación se va a seguir manteniendo pues en los niveles del 2%, en torno al 2%, que era el objetivo que tenían los bancos centrales. ¿Por qué mercados emergentes? ¿Por qué hemos traído esto de mercados emergentes? Bueno, primero porque es una cobertura contra la inflación, porque ahora mismo tenemos que buscar activos que nos den algo más de rendimiento que la renta fija tradicional y que otros activos, bueno, a los que estamos más acostumbrados. La renta fija tradicional, como todos conocéis, está muy agotada. Los rendimientos, los tipos de interés son muy bajos. En Europa hemos visto tipos de interés incluso negativos. Entonces, bueno, pues con eso no podemos batir la inflación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, pues siendo un poco más imaginativos, yéndonos un poco a mercados un poco más desconocidos, que no pequeños, porque la verdad que el tamaño de los mercados emergentes es inmenso. Han sido unos grandes contribuidores al crecimiento global desde hace ya muchísimo tiempo y representan una parte importante de todos los índices. Y además son mercados que hacen muy bien sus deberes. Por ejemplo, están en una parte del ciclo mucho más avanzada que los mercados desarrollados. Mientras nosotros estamos ahora con estas subidas de precio, con estos inflaciones tan altas, estamos empezando a hablar de posibles subidas de tipos en Estados Unidos y en Europa. Bueno, pues los mercados emergentes ya subieron tipos, ya llevan tiempo subiendo tipos de interés y, por lo tanto, esta recuperación, esta estabilización de precios se va a dar antes en estos mercados. Entonces, bueno, es muy complicado encontrar y buscar oportunidades en estos mercados porque ya digo que son desconocidos para todos y además el universo es enorme. O sea, vemos ahí el mapita. Tenemos compañías muy buenas en Latinoamérica, en Europa del Este, incluso en África, en Asia, por supuesto. Entonces, bueno, pues hay que ir, por supuesto, de la mano de expertos que ya lleven, bueno, pues que tengan un conocimiento de este mercado muy amplio. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Y pasamos a la siguiente, que esto es un poco resumen de lo que voy a contar. Bueno, esto es el gestor. El gestor es asturiano, veis que tiene bastante pinta de español, pero tiene una cualidad que para nosotros es muy importante y es que tiene 25 años de experiencia en mercados internacionales.
Ha trabajado siempre en Nueva York y en Londres y lleva más de 25 años gestionando mercados emergentes. Entonces, bueno, pues el conocimiento que tiene Pedro, tanto de Estados Unidos como de mercados emergentes, es enorme. ¿Por qué es importante el conocimiento de Estados Unidos? Bueno, pues porque ya sabéis que Estados Unidos con el dólar, estos países que la mayoría de ellos emitan en dólar, bueno, pues están muy ligados a la política americana, lo que haga la FED americana, está muy relacionada con lo que pase en los mercados emergentes. Y además, bueno, pues tenemos la suerte de que hable español perfectamente y que se pueda comunicar en español, que eso, bueno, que si veis un poco los gestores de otras gestoras, suelen ser la mayoría extranjeros y, bueno, pues es un poco más complicado porque es un lenguaje muy técnico el que utilizan. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto es un poco os voy a contar muy brevemente cuál es la filosofía del fondo y cómo lo hace. Bueno, pues lo que decía al principio, o sea, lo más importante es la flexibilidad. Es verdad que Pedro lo que hace es, históricamente, siempre en su fondo, ha tenido un posicionamiento mucho más grande en corporativos, es decir, en compañías, porque en mercados emergentes podemos entrar a través de compañías o podemos entrar a través de gobiernos. Es más, hay otra derivada más. En mercados emergentes podemos invertir en la divisa local del país, por ejemplo, compramos un bono del gobierno chino emitido en renminbi, o podemos comprar ese mismo bono emitido en dólares. Bueno, pues la mayor parte de la cartera del fondo, bueno, el 100% de la cartera ahora mismo está en dólares, está en divisa, lo que llamamos divisa fuerte, o veréis en algunos sitios hard currency. ¿Por qué? Bueno, porque la volatilidad es menor. Al final, el apostar por divisa local es mucho más complicado porque tenemos, bueno, pues yo he visto fondos de divisas locales pues, buenísimos, pero claro, tienes que ser un experto en la divisa local. Si tienes 30 o 40 divisas en un fondo, bueno, pues tienes el riesgo de todas esas divisas, entonces añades mucho riesgo a la cartera. Entonces, de esta manera lo tenemos todo en dólares. Hay una clase, ya digo, cubierta a euros, pero la divisa base del fondo está en dólares. Entonces, ya digo, importante la flexibilidad. La flexibilidad para no limitarnos, Pedro no se limita a tener el 100% de la cartera en gobiernos o tener el 100% de la cartera en corporates, sino que va teniendo, bueno, pues un porcentaje en cada uno de los activos, pero ya digo que históricamente mucho más en la parte de corporativos. Utilizan todo el universo de inversión, se trabaja muy en equipo en TREA. En TREA tenemos un analista macro que habla un poco con el equipo de las tendencias que hay en el mercado, y luego los analistas, tenemos un analista específico de high yield, tenemos un analista específico financiero, tenemos un analista específico de mercados emergentes y junto con Pedro pues crean la estructura de la cartera. Es un fondo de mejores oportunidades. Podemos pasar, si quieres, Dani, a la siguiente página. Es un fondo de mejores oportunidades. ¿Qué quiere decir de mejores oportunidades? Bueno, pues que va a ser una cartera relativamente concentrada, entre 50 y 60 nombres aproximadamente, pero que bueno, pues que no vamos a ver, no va a ser un fondo que siga el índice de referencia en concreto y que tenga más de 100, 150 bonos, como suelen ser la mayor parte de los fondos de mercados emergentes. Y parte del proceso, como os decía al principio, parte del proceso de inversión y súper importante es la aplicación de la ESG. ¿En mercados emergentes es tan relevante como en la renta fija tradicional o como en otro tipo de activos? No. Encontrar compañías que cumplan al 100% los criterios ESG en mercados emergentes, bueno, pues es un poco más complicado, sobre todo si nos vamos a mercados frontera. Bueno, pues a un país, no sé, pues por poneros un ejemplo, tipo Kazajstán o Turquía o algún país pequeño, a lo mejor de África, bueno, pues no se les puede exigir lo mismo que se les exige, por ejemplo, pues a la Europa o a Estados Unidos. Pero ya digo que sí que los gestores también siguen este ranking de ESG. Si pasamos a la siguiente página. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Bueno, pues por supuesto, revalorización del capital, asegurar la liquidez, o sea, aunque sea un fondo de mercados emergentes, el gestor mide muchísimo el riesgo
intenta que, bueno, pues que la volatilidad no se vaya de madre, que la liquidez de cada uno de los bonos en carteras sea, bueno, pues que sean bonos muy líquidos. Y el análisis que se hace, que aquí veis que pone análisis top-down y análisis bottom-up, lo que significa es que damos tanta importancia al análisis macroeconómico como al análisis fundamental de cada compañía. Es decir, no solamente porque nos guste una serie de compañías en un país determinado las vamos a incorporar en carteras, sino que también nos tiene que gustar el entorno macro de ese país, que también vais a ver muchas diferencias. Hay muchos fondos que solamente siguen el análisis fundamental y hay otros fondos que siguen solamente el análisis macroeconómico. Nosotros intentamos combinar los dos porque al final, bueno, pues en los mercados emergentes es muy importante mirar un poco, bueno, pues cómo está el escenario macroeconómico, cómo está el escenario político, etcétera. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esto ya lo he comentado, la siguiente. Bueno, esto es un poco como, bueno, tampoco me quiero detener mucho aquí, es un poco cómo clasifican las ideas los analistas. No solamente buscamos que el bono me vaya a dar rendimientos atractivos, sino que, bueno, pues que haya una historia sólida detrás de esas compañías, que la compañía tenga un valor relativo considerable, posibilidad de, por supuesto, de rentabilizar ese tipo de bonos y luego también el contexto, lo que os comentaba un poco de, bueno, pues de mirar que el entorno macroeconómico sea estable. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a la siguiente, perdón, que te tengo aquí. Bueno, diferenciales de crédito. A ver, este gráfico es muy importante porque esto lo que muestra es que ahora mismo el diferencial de crédito con respecto al high yield americano es bastante amplio. Es decir, en resumidas cuentas y hablando un poco en el lenguaje menos técnico, ahora mismo la oportunidad que vemos en cuanto a deuda emergente, si lo comparamos un poco con los bonos de alto rendimiento, es decir, con los bonos un poco más agresivos, en cuanto a valoraciones es un momento óptimo. Además, como os decía, los mercados emergentes están en una parte del ciclo mucho más avanzada que los mercados desarrollados, por lo tanto la oportunidad es mayor. Entonces nosotros pensamos que ahora es momento de estar en deuda emergente. Es momento porque bueno, pues porque en cuanto a valoraciones es bastante atractivo si lo comparamos un poco con su historia. Es interesante porque nos va a suponer también una cobertura contra la inflación y es interesante también porque, bueno, pues porque las rentabilidades que vamos a tener si buscamos bien esos bonos van a ser mucho más altas que si nos vamos, por supuesto, a la renta fija tradicional o si nos vamos al investment grade. Pasamos a la siguiente página. Esto es un poco para que veáis cómo está la cartera. Como veis es muy diversificada, aunque sea un fondo de mejores oportunidades, está muy diversificado. Por emisor veis que tenemos lo que os comentaba, o sea que la mayor parte de la cartera está en corporativos, pero también tiene algo en soberanos. En divisa, como os decía, el 100% está en dólares y si hay alguna divisa en concreto siempre se cubre. Y en rating, es decir, en el riesgo por emisor, también como veis, muy diversificado. La mayor parte de la cartera está en doble B+, pero como veis tenemos todos los rangos de composición por rating. Si nos vamos a la siguiente página, aquí ya estamos, bueno, pues con el gráfico de rentabilidad. Como veis, en el año 2021 el fondo lo ha hecho muy bien, un 1,79 de rentabilidad frente al índice de referencia que está en negativo. ¿Por qué hay esa diferencia? Bueno, porque habéis visto, bueno, pues lo que pasó recientemente con China, con la quiebra de Evergrande, con todos los problemas en el sector inmobiliario chino, que al final supone una parte del índice bastante importante. Y vimos, bueno, pues estas caídas afectaron muchísimo al mercado y nosotros afortunadamente, el gestor llevaba ya tiempo fuera de China y prácticamente fuera de Asia. Ya él veía un poco los problemas que podían pasar en el mercado inmobiliario y decidió estar fuera de China muy acertadamente. Entonces eso, bueno, nos ha permitido estar por encima de
del mercado y por encima de los índices de referencia. Y bueno, pues como veis, la rentabilidad es muy atractiva. A 3 años anualizada, la rentabilidad es del 5,92, es decir, que si hubiésemos invertido hace 3 años en el fondo, hubiésemos tenido un 5,92 cada año anualizado, a lo mejor un año un 6, el año siguiente un 6,5, el año siguiente un 4,8. O sea, esto es una rentabilidad anualizada, pero como veis, muy atractivo y muy superior a lo que hubiésemos obtenido pues, con un fondo de gestión de renta fija tradicional. Entonces, ya digo, a ver, es un activo que, por supuesto, no es para todo el mundo. Hay que entender que tiene un riesgo mayor que la renta fija tradicional, pero si queremos tener renta fija en la cartera, porque al final una cartera tiene que estar, por supuesto, diversificada y tiene que haber tanto renta fija como renta variable, como activos alternativos. Si queremos tener una cartera diversificada, bueno, pues donde vamos a obtener más rendimiento dentro del universo de renta fija es posiblemente en mercados emergentes. Y por mi parte, espero no sé si me he pasado un poquito del tiempo, por mi parte nada más. Vale, pues perfecto. Ahora le voy a dar paso. Muchas gracias, Patricia. Luego habrá algunas preguntas, las iremos comentando al final. Le voy a dar paso a Paul, a ver si te consigo hacer presentador para que le tengas tu presentación. Genial. Oye, muchas gracias, Patricia, por tu presentación y gracias, Dani, por invitar a Mafre Gestión Patrimonial a colaborar con vosotros en este evento y, sobre todo, también felicitaros y felicitar a Zona Value. Yo creo que por el magnífico trabajo que estáis haciendo a la hora de organizar todos estos eventos. Creo que aportan muchísimo a la comunidad inversora y la verdad es que con la rutina que lo estáis haciendo y el contenido que estáis haciendo, solo me queda felicitaros. O sea que perfecto. Muchas gracias, Paul. Se agradece. Yo en mi speech o en mi presentación voy a hacer un discurso un pelín distinto que el de Patricia, que como digo creo que ha estado genial en la presentación de un fondo que puede aportar mucho valor, pero mi idea es hablar un poco más general, ¿vale? No tanto de un producto, de qué es o cómo vemos en Mafre y en Mafre Gestión Patrimonial el mercado a día de hoy y cómo estamos posicionando las carteras, tanto del balance de la compañía como para nuestros clientes, en gestión discrecional, en asesoramiento, en carteras recomendadas, en los unit links, de cara al año 2022 y al futuro y al largo plazo, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar en materia, es decir, dónde vemos esas oportunidades, que voy a intentar pues, aportar todo lo que podamos desde Mafre, me gustaría simplemente presentar o poner un poco en situación, que va un poco en línea en la presentación que ha hecho Patricia en este sentido. Me gustaría poner a los protagonistas que creo que tenemos a día de hoy en el mercado, en la economía, y a partir de aquí desarrollar un poco pues, cuáles son nuestros planteamientos. A día de hoy al final estamos haciendo un webinar y creo que es una manera muy buena de comunicar y de trasladar lo que nosotros vemos, pero esto es a raíz de algo que pasó el año pasado, que ya se ha hablado en todos los aspectos, pero que supuso un shock social y económico brutal, que fue el tema del COVID. Me voy a centrar en la parte económica, que es que al final, como sabemos, las empresas trontullaron, por decirlo de alguna manera en catalán, y hubo un shock económico en los mercados bursátiles brutal. Y al final hubo una intervención, hubo un intervencionismo por parte de los gobiernos, que yo me permito el lujo de llamarlo un dopaje monetario, que al final hizo que tanto empresas como los mercados a nivel de cotización se mantuvieran o se recuperaran de una manera que yo creo que nadie de nosotros en ese momento casi nos imaginábamos. Ese dopaje monetario al final fue una manera de que instituciones y también las personas físicas, el ahorrador, el inversor, pudiera seguir manteniendo su ahorro, pudiera seguir teniendo dinero y, lógicamente, invertirlo en el mercado. Por lo tanto, este dopaje monetario, que una de las consecuencias, luego yo creo que todos teníamos clarísima cuál podía ser y que ha aparecido, pero también ha supuesto una liquidez brutal en el mercado. Y me repito, yo creo que esa corrección que hubo después de ese shock bursátil en el marzo de 2020 fue espectacular y ese exceso de liquidez sigue estando aquí. Hay mucho dinero
en mercados cotizados, hay mucho dinero en private equity, hay muchísimo dinero invirtiendo y que también ha hecho que las bolsas se sustenten y que estemos en máximos históricos como estamos a día de hoy. Pero no hacía falta ser un experto macroeconómico para saber que podía parecer el que yo creo, y esto ya, como he dicho, lo ha anticipado Patricia, yo creo que el protagonista, el cantante principal a día de hoy, que es la inflación, ¿vale? Yo creo que estamos cansados de oírlo en noticias, en periódicos que ha aparecido de una manera impactante. No sabemos si para quedarse o no. Aquí en Mafre también estamos bastante de acuerdo con lo que comentaban en TREA, que parece que seguramente se suavice para mediados finales de 2022, pero al final el incremento de precios ya lo hemos visto. Es decir, la copa que costaba 10 euros ahora en Calle Tuset me vale 15. No creo que me la bajen la semana que viene o no creo que me la bajen en 2022. Por lo tanto, al final esto lo que hace es que nos empobrezcamos un poco. Hace que nuestro ahorro, si no está invertido, se vaya erosionando, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a intentar aquí es ver cómo podemos combatir esta inflación. Aparte de esto, nos encontramos en una situación de tipos de interés a cero, que yo creo que una inflación de este calibre, con estos tipos de interés, donde no nos podemos resguardar pues, en los depósitos de toda la vida, etcétera, etcétera, no lo habíamos visto nunca y, por lo tanto, tenemos que buscar alternativas. Pero es que, además, le tenemos que añadir que hay una sobrevaloración en algunos sectores, en algunas empresas en concreto, y también con unos índices en máximos históricos que asusta. A veces dices, ostras, ¿y qué hago yo con mi dinero a día de hoy o dónde lo puedo invertir? Yo creo que con esto al final nos hacemos una idea de cuáles son la banda que está tocando a día de hoy en nuestra economía, y lo que voy a intentar es ver qué podemos hacer, cómo podemos responder para combatir esta inflación que al final es el protagonista. Por un lado, lo que apostamos muchísimo en Mafre es la gestión activa. Lo tenemos clarísimo. Aquí os he puesto un gráfico que es el PER de Shiller, ¿vale? Que al final va muy a semejanza con el PER, pero simplemente en lugar de coger los beneficios de este año, coge los beneficios de los últimos 10 años teniendo en cuenta la inflación. Y a día de hoy nos encontramos con un PER de Shiller que está por encima de 40, ¿de acuerdo? A ver si puedo enfocarlo esto un poquito. Vale, que está por encima de 40. Nos encontramos que con PER de Shiller superiores a 40, a 10 años anualizados, nunca hemos tenido rentabilidades positivas en el pasado. Por lo tanto, creemos que la indexación a día de hoy, pese a que no tiene por qué repetirse esta situación negativa, no somos unos fervientes creedores de la gestión pasiva, pero en cambio sí que creemos que se pueden encontrar oportunidades en el mercado mediante la gestión activa. Por lo tanto, yo creo que al final es la primera apuesta que hacemos de cara a 2022 y futuro, que es la importancia que va a coger la gestión activa en la gestión de patrimonios. Y para al final combatir esa inflación y para poder sacar estas rentabilidades positivas, apostamos en que el dinero tiene que estar en equity, tiene que estar en empresas. ¿Pero en qué empresas tiene que estar? Por un lado, y sobre todo teniendo en cuenta la inflación y ese incremento de costes que comentaba Patricia en su presentación, al final creemos que tiene que estar en empresas que puedan trasladar el incremento de costes por la subida de materias primas y a la hora de producir que están sufriendo, que lo puedan trasladar al precio final. Es decir, que tengan poder de fijación de precios. Creemos que este tipo de empresas, lógicamente, a nivel de fundamentales y a nivel de deuda, van a poder subsistir y van a poder pasar este trago de incremento de costes de una manera mucho más provechosa que no a empresas que no tengan esta fuerza o no tengan esta flexibilidad en los precios. Por otro lado, las empresas con un buen modo. Al final, eso lo tenemos clarísimo. Ya sabemos que las empresas que tengan un foso defensivo importante y que independientemente de que, por ejemplo, suban el precio, la competencia no les pueda invadir su castillo al final, van a ser las empresas que van a tener más importancia en los próximos años. ¿Y qué son? ¿Qué ejemplos podemos poner? Hay una charla muy buena de Warren Buffett
que hizo en la Universidad de Florida, creo que el 98 o el 97, que él pone como ejemplo de empresa con buen modo, entonces a Coca-Cola. Yo creo que en ese momento estaba clarísimo. Y al final yo creo que si ahora tenemos que poner un ejemplo de una empresa con ese foso defensivo tan importante, a todos nos vendría a la mente una empresa, por ejemplo, como Apple. Pues esta tipología de empresas, que la competencia, que ellos van al margen y que son capaces de seguir creciendo y que no los invadan, son empresas en las que creemos que tenemos que estar dentro. Y por otro lado, también las empresas menos analizadas. ¿Y a qué me refiero en eso? A esas empresas más olvidadas o a esas small caps y micro caps que a día de hoy los analistas no están día tras día analizando y entrando y saliendo, ¿vale? Dentro de todo el conglomerado de empresas que hay en el mundo, podemos encontrar empresas que no están debajo del foco de los grandes y podemos encontrar oportunidades en esa tipología de empresas. Hace poco, Dani, hicisteis un evento justamente con Boyar y con nosotros, porque como sabéis, nosotros para encontrar esta tipología de empresas en el mercado americano hemos hecho una asociación con Boyar Value para que nos ayude a gestionar nuestro fondo, el Forgotten Value, que al final se trata de eso, en buscar oportunidades de empresas olvidadas en el mercado americano y que creemos que a medio o largo plazo se pueden traducir en rentabilidades superiores. Por lo tanto, el primer punto a resaltar es esta tipología de empresa. Y en cartera, si tenemos empresas que cumplan 1, 2 o los 3 requisitos, creemos firmemente que van a ser las empresas que mejores resultados nos van a dar. Por otro lado, y esto, Dani, creo que tú también lo comentaste en una ponencia tuya, incluso si lo quieres explicar, pero al final es el hecho de que muchas veces no importa tanto el vehículo inversor que escojamos, sino que lo que importa es que sepamos escoger el sector donde debemos estar, ¿vale? Y aquí hay una muestra clarísima. Nos encontramos el mejor fondo de una categoría, pero del activo que se ha comportado peor, versus el peor fondo del otro sector, de la otra categoría. Y vemos que el peor fondo del sector que se ha comportado bien ha tenido una mejor performance. Por lo tanto, aquí, pese a tener muy claro esa gestión activa, entra otro concepto, porque nadie, nosotros ni nadie, sabe qué sector lo va a hacer mejor. Por lo tanto, entra otro concepto que ya nos ha introducido Patricia, que es el hecho de la diversificación. Y ahí creemos que para poder tener en cartera ese sector que lo va a hacer bien, es indispensable diversificar, porque entonces seguro que lo vamos a tener. Y aquí es donde entra. Vale. Esto, por ejemplo, son algunos fondos que nosotros tenemos en las carteras recomendadas. Esto es una matriz de correlación y al final lo que intentamos en nuestras carteras es que esta diversificación se descorrelacione en los fondos, pero que sin que suponga una diversificación excesiva. ¿Vale? Aquí tenemos al final una muestra de la tipología de fondos que tenemos, small caps, emergentes, renta fija, y al final intentamos diversificar tanto en zona geográfica como en sector, como en gestor, ¿vale? En riesgo gestor, para intentar que esa diversificación sea la más adecuada, pero sin excedernos, porque tener 27 fondos que luego solapen posiciones o solapen mercados tampoco nos interesa. ¿Y dónde podemos encontrar oportunidades en esa diversificación? Aquí simplemente quiero hacer un pequeño apunte, que si os fijáis, tanto en la cartera muy arriesgada como en la arriesgada, nos damos cuenta que tenemos un peso importante en emergentes. Aquí hablo de renta variable. Pero al final, nosotros creemos que si somos capaces de hacer una inversión a largo plazo, si somos capaces de asumir cierta volatilidad y ciertas pérdidas durante un tiempo concreto, a largo plazo, los países emergentes, China, India, etcétera, etcétera, van a ser países que nos van a dar muchísimas alegrías. Y por eso, en carteras donde el inversor tiene la capacidad de aguantar más volatilidad y más vaivenes, tenemos una exposición bastante grande en países emergentes. Por ello, simplemente quería mostrar un gráfico, ¿vale?, donde podemos ver en azul las empresas del sector tecnológico de Estados Unidos y la performance que han tenido durante este año, y en rojo las empresas chinas del sector tecnológico y por mala suerte la performance que han tenido durante este año. Como vemos, podríamos decir, así en modo resumen, que están baratas, pero al final no siempre nos tenemos que basar en eso. Algo porque haya caído no tiene por qué ser barato, porque podría no volver a subir nunca.
Y sin enrollarme y sin entrar mucho en materia de por qué sí que creemos que las empresas chinas y las empresas emergentes tienen un potencial de crecimiento brutal, simplemente me gustaría poner un ejemplo. Este señor de aquí que veis es un influencer chino que hace poquito, en una previa del Single Day, que fue el día 11 del 11, como sabéis, hicieron un live de 12 horas junto con Taobao. ¿Vale? Taobao es una de las empresas dentro del grupo Alibaba. Estuvieron 12 horas promocionando productos y hablando de productos, y tú desde la propia aplicación del móvil tenías la capacidad de comprar esos productos. En 12 horas, ¿cuántas conversiones y por lo tanto cuánta facturación creéis que tuvo Taobao? Pues llegaron casi a los 2.000 millones de dólares en esas 12 horas de facturación. Eso es una auténtica barbaridad. Pero yo lo tengo claro, yo en empresas con esa capacidad de venta, de facturación y de crecimiento a futuro, donde la población media cada vez va a coger más importancia, yo tengo claro y tenemos claro que si tenemos la capacidad de aguantar volatilidad y aguantar riesgo, una parte de nuestra inversión tiene que ir destinada a países emergentes, a China y a otros países de esa índole y a ese tipo de empresas. Y para hacerlo, al final simplemente lo que hacemos es ir a buscar las gestoras y los gestores donde confiamos porque tienen un conocimiento real y profundo del mercado, como puede ser Hermes o puede ser Morgan Stanley, con sus respectivos fondos de Hermes Emerging Markets y Morgan Stanley Opportunity, para ir a buscar esas empresas que creemos que nos van a dar rentabilidad a largo plazo. Aquí simplemente, como podéis ver, no solemos hacer apuestas sectoriales concretas, es decir, no tenemos fondos en cartera, si habéis visto antes esta matriz, no tenemos fondos en cartera donde tengamos un fondo concreto tecnológico, donde tengamos un fondo concreto de biomedicina, pero sí que veis que al final el peso más importante pues se lo damos al sector tecnológico o se lo damos, por ejemplo, al sector salud o al sector finanzas. Al final intentamos hacer una diversificación por sectores, pero sí que es cierto que en las carteras y en los gestores con los que trabajamos tienen cierta tendencia a tirar hacia los sectores que lógicamente nosotros estamos más interesados y que creemos que nos van a dar mejores resultados, como en este caso y por el que tiene más ponderación es el sector tecnológico. Dicho esto, por estilo de gestión, lógicamente también nos importa la diversificación, growth, value, blend, diversificación en este sentido, ¿de acuerdo? Y al final simplemente dejar muy claro este mensaje, que pese a tener bastante claro en la casa qué tipología de empresa y qué tipología de diversificación queremos, tenemos muy claro que a la hora de escoger las empresas y a la hora de escoger sectores, para poder conseguir una rentabilidad futuro más que correcta, la diversificación es algo muy importante para nuestras carteras. Por último, me gustaría hablar del largo plazo, ¿vale? Me he permitido el lujo, Dani, de cambiarte el título de la ponencia, ¿vale? Y le he puesto oportunidades de inversión en 2022, pero para 2035. Y aquí al final es donde creo que recae el mensaje más fuerte o más potente que quiero decir en este pequeño speech, que al final es que a día de hoy podemos encontrar empresas y podemos encontrar oportunidades que a largo plazo nos van a dar muy buenos resultados. Y el año 2022, pese a esta incertidumbre que pueda haber, es un año donde con esta incertidumbre y con esta volatilidad que se prevé, vamos a poder encontrar oportunidades muy grandes. Y aquí nosotros, aparte de gestora, a través de Mafre Asset Management, sí que tenemos un departamento que es Mafre Gestión Patrimonial de Banca Privada, de asesoramiento, y aquí es donde creo que entra de una manera muy clara la figura del asesor a la hora de guiar al cliente para su ahorro y su inversión a largo plazo. Creo que es indispensable. Es indispensable hacer ver los riesgos que hay, hacer ver la situación actual que hay y los peligros que hay un monstruo al final que se llama inflación, que se va comiendo nuestro dinero, y que si somos capaces de destinar una inversión a largo plazo y somos capaces de asumir el riesgo con el que cada uno se sienta cómodo, es donde vamos a encontrar oportunidades. Y como modo de resumen, simplemente dos cosas.
y sobre todo para intentar dejar claro el tema del riesgo. No queremos cambiarle, lógicamente, el riesgo a nadie, pero sí que quería comentar una frase que escribió un chico de aquí de Barcelona que se llama Joan Tubau, que creo que algún que otro de aquí lo conocemos, ¿vale? Y que decía que conducimos en autopista mirando al móvil, ¿de acuerdo? Pero invertimos en bonos del Estado. Es decir, arriesgamos nuestra vida conduciendo, pero en cambio con nuestro dinero solemos ser muy miedosos. Entonces, por eso creo en la importancia del asesor financiero aquí, para guiar al cliente en esa toma de decisiones, lógicamente sin cambiarle el perfil al cliente, pero sí ayudándole a tomar esas decisiones. Y que pese a la incertidumbre que hay, pese a la inflación que hay, pese a estar en máximos históricos, al fin y al cabo, y esto es una opinión personal mía, hay personas brutales desarrollando negocios brutales que van a evolucionar y van a revolucionar el mundo. Y se están creando a día de hoy, porque Amazon también capitalizó 30 millones de dólares y Jeff Bezos también empezó desde cero. Por lo tanto, si somos capaces de ir a buscar esta tipología de empresa y si somos capaces de ver esta tipología de inversión a largo plazo y soportar los vaivenes que nos va a dar el mercado, porque nos lo va a dar, estoy convencido de que los resultados van a darnos muchísimas alegrías. O sea que quería simplemente terminar con este mensaje. Pues muchísimas gracias, Paul, por la exposición, realmente interesante. Ahora vamos a pasar un poco al turno de preguntas. Tenemos unas cuantas acumuladas, así que voy a intentar ordenarlas para que sea interesante para los dos. Ambos habéis comentado el tema de emergentes, tanto Patricia con el tema de la renta fija como Paul ahora mismo. Sí. Nos preguntan, pregunta específica para Patricia, pero la hago a las dos. Nos preguntan si tenéis solo exposición a renta fija emergente o también tenéis algo en renta variable. A ver, en concreto en esta estrategia que he comentado es 100% renta fija. Ya digo que la posibilidad es que el fondo esté en renta fija corporativa, en renta fija soberana en menor medida, pero vamos, siempre en renta fija. Y luego, en cuanto a los fondos de renta variable, nuestros fondos tenemos un fondo que es renta variable Europa, que algo sí que tiene de Europa del Este, y luego tenemos un fondo de España que evidentemente ahí no. Entonces, en las estrategias que tenemos de renta variable es raro encontrar posiciones en renta variable, excepto a lo mejor para un cliente en particular, algún fondo que tenemos más mandatado, pero en el resto es más complicado encontrar renta variable emergente. Paul, ¿quieres comentar? Has dicho algunos nombres de fondos, ¿quieres ampliar un poquito? Sí, al final entiendo que aún se ve la presentación. Sí. Lógicamente, sí, nosotros dentro de las carteras, tanto de unit links como asesoradas, como de gestión discrecional, tenemos fondos de renta variable que invierten en mercados emergentes. En este caso, por ejemplo, de renta fija tendríamos el de Degroof Petercam, el LE Bonds Emerging Markets, que es el sexto, y de renta variable tendríamos el Morgan Stanley Asset Opportunity y el Hermes Federal Global Emerging Markets, que es el 13 en este caso. Sí. Vale. Y hilándolo con esta pregunta que nos han hecho, hay varias sobre esta temática, nos preguntan, no tiene mucho que ver con lo que habéis comentado, pero bueno, nos pregunta un usuario que si 2022 será el año para Europa o el Nasdaq seguirá siendo el rey. Un poco la broma de todos los años. ¿Qué visión tenéis? No sé si queréis comentar, ya que estamos, bueno, un poco, si queréis que para 2022 ¿habéis hecho algún tipo de rotación? ¿Os recomendáis más algún tipo de mercado? No sé si queréis ampliar eso, alguno de los dos. Patricia. A ver, para nosotros, como siempre, sigo un poco con el tema de la diversificación. O sea, en los dos mercados nos gustan, por supuesto, sectores en concreto y nos gustan los dos mercados porque, bueno, los dos lo están haciendo bien, pero es verdad que el entorno macroeconómico es un poco más favorable en Estados Unidos. Por ejemplo, en Europa los tipos de interés van a seguir en niveles muy bajos, incluso negativos, por lo menos hasta 2023. Estados Unidos
ya va a empezar a subir tipos en la segunda parte del año de 2022, o sea, antes un poco de lo esperado. Y eso también, o sea, aparte del factor tipo inflación y demás, también es porque la economía es un poco más, está un poco más saludable. Entonces, bueno, o sea, yo creo que al final los mercados, tanto Europa como Estados Unidos, lo van a hacer bien, pero si tuviésemos, digamos, que mirar un poco cómo están nuestras carteras y cómo lo vemos, estamos un poco más posicionados en la parte de Estados Unidos, ya digo, sobre todo por el entorno macroeconómico, que es algo más favorable. Nosotros, un poco en la misma línea, tenemos más ponderación, más sobreponderación en Estados Unidos que en Europa, ¿vale? Al final está claro que la performance que ha tenido el Nasdaq estos últimos años es una auténtica barbaridad, ¿de acuerdo? Pero somos creyentes de que las tecnológicas y que el sector tecnológico es un sector ya no de futuro, sino de presente, y que las empresas de más relevancia y de más importancia seguramente van a estar en ese sector. Pero, como he dicho antes, al final intentamos no hacer apuestas sectoriales, intentamos no hacer mucha rotación de nuestro asset allocation. Confiamos en el que ya tenemos y confiamos que la performance que va a tener a largo plazo va a ser la ideal. Por lo tanto, en este sentido no hemos hecho una apuesta concreta por una zona geográfica u otra, sino que mantenemos bastante los porcentajes que ya teníamos en estas áreas geográficas. Hilándolo con esto, nos pregunta un asistente, habéis comentado el tema de China, ¿no? Patricia ha comentado que no tenían China y por eso había salido bastante mejor. Y bueno, evidentemente tiene fondos de emergentes, como ha comentado Paul, hay China, ¿no? Entonces nos dice que si, ¿cómo veis, ya que estamos en el mercado chino, y si creéis que es momento de empezar a incluir en las carteras o aumentar ponderación en ellos? A ver, si quieres respondo yo, que aquí soy un poco el que en ese sentido se ha mojado y ha puesto incluso un ejemplo. Yo creo que el intervencionismo me gusta, y al final es lo que hemos visto en el último año en China, el intervencionismo que ha tenido el gobierno de cara a las empresas privadas. Eso no gusta a los mercados. Por lo tanto, las correcciones que han tenido han sido brutales, pero sí que creemos hay empresas de unas dimensiones y de una capacidad de crecer que son exageradas. Ahora bien, con riesgos. Riesgo del gobierno, tenemos el riesgo de las decisiones que estos mismos gobiernos toman, y tenemos el riesgo también de la guerra, de la antigua guerra comercial casi, pero que al final a Estados Unidos no le gusta que China se pueda convertir en el estandarte del comercio mundial. Por lo tanto, lógicamente hay, pero sí que apostamos en China a largo plazo, y si somos capaces de sobrellevar volatilidades altas, si somos capaces de sobrellevar caídas importantes en nuestra cartera, en esa parte, estamos convencidos que a largo plazo es donde estamos y vamos a encontrar muy buenas oportunidades. Patricia, ¿quieres ampliar un poquito más vuestra opinión sobre China? Bueno, a ver, un poco en la misma línea. O sea, es verdad que nosotros, ya digo, estábamos fuera de China y luego el mercado creció, o sea, una subida bastante brusca, y nos perdimos un poco esa subida, que son al final factores que a nosotros no nos gustan. O sea, cuando algo sube demasiado rápido, preferimos quedarnos un poco a ver qué pasa. A largo plazo estoy un poco con Paul. O sea, al final sí que vemos muchísimas oportunidades, no solamente en China, sino también en otros países con similitudes parecidas, países asiáticos bastante similares. Nos gustan sobre todo los países exportadores, o sea, no solamente, ya digo, China, sino otros emergentes que sean exportadores. Pero que, bueno, que es verdad que quitado un poco, digamos, este susto. Al final, el mercado inmobiliario sí que es verdad que llevaba tiempo dando problemas, y estas quiebras, entre comillas, en el mercado posiblemente eran necesarias para poner otra vez un poco en contexto todo el mercado. Y a largo plazo seguimos pensando que, por supuesto, es un área donde hay que estar y que siempre hay que estar. O sea, ahora mismo ya, cuando en todas las presentaciones hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos y siempre mencionamos China. O sea, por supuesto que es un área a tener en cuenta.
Muy interesante, nos mandan una cosa que me sorprende que preguntemos porque parecía olvidado, ¿no? Pero nos dice un inversor si no os preocupan los nuevos confinamientos que parece que hay en Europa de cara a 2022 o esto es un ruido más de mercado. No sé cómo lo veis y si queréis un poco hacer estas reflexiones, ¿no? Sobre todos los ruidos, no solo vosotros, pero yo creo que tenemos una época en la que yo no he visto tanto ruido de fondo de mercado nunca, ¿no? Si queréis comentar un poquito cómo lo veis desde vuestras entidades. Es que el ruido es brutal, es que al final a día de hoy tenemos un acceso a la información por todos lados que da igual casi que no miremos el móvil que nos llega una información que yo creo que nos colapsa a todos. No, al final nosotros, lógicamente, no esperemos, y yo creo que esto lo esperamos todos, que no haya más confinamientos. Está claro que vuelve a sonar, que al final son cosas que se están planteando los gobiernos, pero nosotros creemos que la actividad productiva como tal no volverá a tener lo que vimos en 2020. Que las fábricas no volverán a cerrar como vimos en 2020. Por lo tanto, en ese sentido, lógicamente, hay esa incertidumbre. Es un riesgo más añadido a los que yo creo que hemos planteado todos en la ponencia o en el webinar, pero no esperemos que algo como son los confinamientos acabe o ponga un stop brutal en la capacidad productiva de las empresas. Esperemos que no sea así. Patricia, ¿cómo lo veis desde TREA? Sí, ahora. A ver, sí, un poco en la línea. O sea, lo primero que cuando los gestores construyen las carteras de los fondos, a ver, hay factores que son muy complicados de poner en contexto en cuanto a la inversión. O sea, es verdad que lo que estamos viendo en Europa coincide más o menos, tampoco me atrevo a dar cifras exactas, pero coincide con países que tienen una tasa de vacunación algo más baja que la que hay en España, y yo me imagino que será un problema a corto o medio plazo que se solucione esa parte. En cualquier caso, tampoco creo que vaya a haber unos confinamientos estrictos que son al final los que paran la economía, y yo creo que ya nos hemos acostumbrado a vivir un poco con esta tónica de de medio confinamientos por áreas, medio restricciones, no restricciones. O sea, yo creo que estamos un poco todos acostumbrados a esa nueva normalidad y no creemos, desde luego que no creemos que vaya a afectar a la economía. O sea, habrá pues sustos puntuales y por supuesto hay que tenerlo en cuenta, pero no pensamos que vaya a afectar a la economía de una manera muy negativa. Ojalá tenga razón, desde luego. Nos preguntan, ya habéis respondido un poquito, ¿no?, sobre el tema de la inflación y visión que tenéis de la inflación. Os pregunto concretamente si creéis que se va a mantener o volveremos a inflaciones casi cero. Y yo os pregunto, porque creo que es un tema que más allá del dato de la inflación, que creo que aquí nadie es adivino ni podremos adivinarlo, ¿cómo creéis que los inversores se tienen que adaptar a esto? ¿Creéis que los inversores tienen que hacer cambios? Ahora estamos viendo inflaciones del 5%. ¿Creéis que los inversores tienen que hacer algún cambio en sus carteras o adaptarse para esta nueva inflación más elevada de la que tenemos hasta ahora? Bueno, siempre hay que tener algún tipo de cobertura con la inflación. O sea, volvemos otra vez al tema de la diversificación. O sea, si queremos estar diversificados, también tenemos que tener coberturas de mercado y también tenemos que tener activos que nos protejan un poco frente a la inflación. No hay que hacer cambios. O sea, por este evento, nosotros ya lo he dicho desde el principio, que pensamos que es un evento transitorio, por supuesto, que a lo mejor va a durar más de lo que esperaba el mercado, pero que en cualquier caso pensamos que a mediados de 2022 se estará regularizando. Pero, por supuesto, no está nada más tener activos en la cartera que nos protejan un poco frente a la inflación, como pueden ser mercados emergentes, como pueden ser, por ejemplo, activos un poco más alternativos. O sea, que sí que pensamos que es importante, pues tener siempre coberturas para protegernos frente a esto. También lo tienen en cuenta los gestores. O sea, los mismos gestores de los fondos, cuando están construyendo la cartera, también tienen, por supuesto, en consideración estos riesgos del mercado. Bueno, en nuestro caso bastante en línea con lo que dice Patricia. Al final yo creo que lo que he contado yo en la exposición y sobre todo en la primera página ya era en buscar maneras, nosotros como selectores al final no tanto como gestores, que sí que un fondo como el Forgotten Value sí que lo hacemos, en buscar empresas en una situación de inflación
también a raíz de un aumento de costes de las empresas, buscar esas empresas que a nivel de fundamentales no les afecte tanto. Yo creo que esto los gestores, en el momento en que aparece una inflación con los datos que ha aparecido, es algo que tienen en mente, es algo con el que, lógicamente, ya tienen en carteras y es posible que le den un poco más de peso a esta tipología de empresas, esta tipología de equity, que no empresas que en un momento de inflación, sea durante un periodo más largo o más corto, se puedan ver afectadas. Lógicamente, pues van a ponderar esas empresas que cuando haya esta inflación puedan comportarse mejor. Ya no digo tanto de bolsa, sino más a nivel de ellas como empresa, a nivel de deuda, a nivel de facturación, a nivel de beneficios. Yo creo que al final, a largo plazo, sigue siendo lo importante. Y, lógicamente, como también ha dicho Patricia, el diversificar en un momento en que la inflación aparece y aparece dando este golpetazo encima de la mesa, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la diversificación también nos hace estar mucho más tranquilos de saber que vamos a hacer las cosas bien. Hablando con esto, un inversor nos pregunta, una pregunta que me parece dificilísima, la verdad, que es ¿qué opciones tiene un inversor muy defensivo hoy en día? Y matiza con la renta fija tal y como está. La verdad es que me parece una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque creo que estamos en un entorno donde hay muchos inversores, como comentamos antes, que están saliendo de los depósitos o del banco y, claro, se encuentran en un mercado. Entonces, ¿cómo veis vosotros esto, tanto a nivel gestión de carteras como a nivel producto, ¿no? ¿Qué le diríais a un inversor muy defensivo que se está viendo forzado a hacer algo para que la inflación no se coma sus ahorros? Yo esperaba esta pregunta, también es lo que he querido trasladar en lo último con el tema de largo plazo y sobre todo con la importancia del asesor a la hora de guiarnos y ver qué riesgos somos capaces de asumir, ¿de acuerdo? Y no volver a hacer la comparativa con el coche, pero que al final podemos ser defensivos, pero nos podemos ir adaptando. Y podemos ir adaptando nuestra cartera a la versión al riesgo que tengamos. Y cuanto más tiempo estemos en el mercado, seguramente más capacidad tendremos de ser más flexibles en nuestro asset allocation, ¿vale? Dicho esto, para el inversor conservador, la solución está en la diversificación, pero la diversificación también en la renta fija. Si nos fijamos en las carteras que nosotros tenemos en renta fija, por ejemplo, tenemos 3 fondos que no tienen nada que ver uno con otro. Tenemos un PIMCO GIS-Income, tenemos un Rubrix, que aquí entra bastante en juego la divisa, y tenemos un Nordea Low Duration de Covered Bonds. Al final, lo que intentamos aquí es que es posible que un gestor o un mercado de esa renta fija no lo haga del todo bien, pero con esta diversificación y además, si, como ha estudiado Patricia, tenemos la capacidad de aguantar también un poco de renta fija emergente, con esta diversificación el ahorrador o el inversor conservador seguramente va a poder acabar sacando algunas rentabilidades positivas. Pero también es cierto que es el perfil inversor que va a tener más difícil combatir la inflación y que va a tener más difícil el aguantar o el que esta inflación no se le coma poquito a poquito sus ahorros y sus inversiones. Por lo tanto, simplemente me repito y me recalco, diversificación en la renta fija y en tipología de renta fija, duraciones cortas, bonos de calidad. Al final es la manera de intentar poder ir a sacar una buena rentabilidad, y si el gestor hace una buena faena y hace una buena gestión activa de la curva, incluso se pueden llegar a sacar algunas rentabilidades más que correctas. Patricia, ¿cómo lo veis vosotros? Pues un poco o sea, estoy un poco con la línea de Paul en este sentido. Si queréis, pasamos para que dé tiempo a contestar más preguntas. Vale, es que Paul lo explicas todo muy bien, ¿eh? Sí, lo ha dejado todo muy claro. Luego había otra que siempre nos preguntan, que quería ahorrar para el final si tenía sentido o no, pero bueno, ya que me has hecho el que no sea la de eurodólar, por favor. No, esa Ni la de Bitcoin. La de Santander y Telefónica tampoco la ponemos, esa tampoco. No, en este caso nos preguntaban, y iba hilado con lo que has puesto tú de los pesos, si estáis más posicionados en value o growth de cara a los próximos años, ¿no? Yo creo que lo dice por la presentación que has puesto antes, que había una slide donde lo ponías, ¿no? Entonces, si queréis comentar un poquito, sé que es un debate que ya está muy tocado, ¿no? Pero si queréis comentar un poquillo visión de la casa, si os desmarcáis de las etiquetas, un poco vuestra gestión en este sentido, yo creo que es algo realmente interesante.
Vale, pues bueno, si quieres empiezo yo, Paul. A ver, nosotros es verdad que estamos un poco más catalogados, sobre todo en nuestra gestión de fondos de renta variable, como con un sesgo value. De hecho, tenemos un fondo, el fondo del que estaba hablando de renta variable europea es un fondo es un fondo que es claramente value y nos gusta ese tipo de gestión. Es verdad que ha estado muy castigada en los últimos años. Pero si miramos un poco cómo está ahora mismo la economía y miramos en el ciclo económico en el que estamos, el growth debería funcionar un poco mejor. O sea, en épocas de recuperación como en la que estamos ahora, suele funcionar un poco mejor. Pero yo creo que al final encasillarse demasiado en un estilo es complicado. Incluso, ya digo que en este fondo que comento, que es gestión mucho más value, es una forma algo diferente del value que conocemos tradicionalmente. O sea, al final sesgarse mucho nos limita. Pasar rápidamente de un value a un growth también es complicado, o sea, de unos activos a otros. Luego, al final, también es muy difícil clasificar unas compañías como value y otras como growth, porque esto también cambia mucho. O sea, hay compañías que vemos en una parte del ciclo económico que las vemos que son muy value y de repente lo dejan de ser. El sector financiero es un ejemplo. El sector financiero ha sido tradicionalmente value, pero en otras ocasiones ha estado mucho más posicionado y mucho más relacionado con el growth. Entonces, ya digo que yo creo que el encasillamiento no es bueno. El tener un sesgo, bueno, pues está siempre bien, pero bueno, que si miramos ahora mismo el ciclo en el que nos encontramos, sí que, bueno, pues lo debería hacer, por lo menos a corto plazo, a corto medio plazo, lo debería hacer un poco mejor el growth. Pero ya digo que sin que esto sirva como para apostar por una de las dos tendencias que al final bueno, pues el saber diversificar y pasar de un tipo de activos de un growth a un value y tener una mezcla y argumentarlo bien, siempre es mucho mejor que estar demasiado posicionado en uno de los dos. En nuestro caso, al final lo veis aquí en pantalla, teniendo en cuenta que Blend es una mezcla entre growth y value que no acaba de posicionarse, podríamos decir que tenemos casi un 50-50. Sí que como gestora Mapfre AM, tenemos un sesgo un pelín más value que no con las carteras de terceros que tenemos en GDC, en Links, etcétera, etcétera. Pero al final no apostamos por un tipo de empresa, un tipo de gestión concreto, sino que creemos que podemos encontrar oportunidades tanto en growth como en value. Al final todos somos conocedores, yo creo que esas empresas growth que pueden estar en pérdidas, que pueden estar endeudadas, pero que tienen una capacidad de crecimiento brutal en número de clientes, también son empresas que en un futuro nos van a dar muchísima rentabilidad en las carteras. Por lo tanto, pese a que como gestora podemos tener un sesgo un poco más value, aunque tampoco nos guste nombrarlo así, vemos que en los dos tipos de gestión, en las dos tipologías de clasificación de empresas, vamos a encontrar muchas oportunidades y de eso esta diversificación al final. Muy bien, queda bastante claro, es una visión complicada, pero bueno, creo que he estado dos puntos realmente interesantes. Pues con esto tenemos todas las preguntas respondidas, ha habido alguna repetida, pero ya las teníamos contestadas, así que bueno, muchísimas gracias a los dos por la presentación. Gracias a ti, Dani. Creo que hemos tocado muchos temas realmente interesantes y espero que los asistentes y vosotros hayáis disfrutado de esto. No sé si queréis comentar algo más antes de despediros de los asistentes. No, bueno, daros las gracias por, bueno, que ya son horas complicadas. Gracias por escucharnos y nada, y que bueno, que al final el contexto del mercado, ya digo, como he empezado, es complicado porque bueno, hay muchas incertidumbres y muchos riesgos que hay que valorar, pero que oportunidades de inversión siempre hay y lo que hay que saber es eso, es diversificar y por supuesto ir de la mano de los mejores profesionales. Y por mi parte igual, Dani, agradeceros otra vez a Zona Value todo lo que estáis haciendo en este mundillo inversor dirigido al particular, que pienso que es importantísimo. Gracias por contar también con Mapfre Gestión Patrimonial para aportar nuestro valor aquí. Y en definitiva lo mismo que Patricia, que pese a incertidumbre, en el momento que hay incertidumbres, en el momento que aparecen
cisnes negros volando por ahí, pues también cuando pueden aparecer las oportunidades, y que si al final tenemos la capacidad de invertir el dinero donde al final la gente más inteligente del mundo invierte su tiempo, que es en sus negocios y en sus empresas, para cambiar al mundo, estoy convencido que a nivel de rentabilidad la cosa nos irá bien. Bueno, nos quedamos con esas reflexiones. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí. La verdad es que creo que habéis dado tips muy interesantes. También, como ha dicho Patricia, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí estas 3 horas. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en próximos eventos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Chao.